El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, presentó información referente a la pobreza laboral al cuarto trimestre del 2021. El Coneval es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia, y su objetivo prioritario es propiciar que los tomadores de decisión y hacedores de la política social usen los análisis y recomendaciones sobre el estado del desarrollo social en México. Y para evaluar la evolución de la pobreza laboral en plena pandemia y ahora al término del 2021, escolaremos de la mano de un experto como el maestro Rodolfo de la Torre García, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesia. Muy buenas noches, Rodolfo. Muy buenas noches a toda la audiencia. Te agradezco muchísimo porque la complejidad, obviamente, de entender esta información, no solamente para tomar decisiones, sino también para quienes pues, vivimos buena parte de estos resultados, pues es importante hacerlo de la mano de ti, porque eres un experto en ello. Empezaría yo por preguntarte, la evolución del ingreso laboral hacia el 2021, ¿resuelve o no la caída tan fuerte que tuvimos en el 2020? Desafortunadamente, aunque hay un pequeño aumento en el promedio de ingresos laborales, pues no tenemos que esto nos permita ver una reducción significativa en la pobreza que se mide en este caso a partir de comparar el ingreso laboral de las personas con el valor de la canasta alimenticia que tienen que adquirir. Esta es una aproximación de la pobreza de forma más compleja, de forma más amplia, pero es muy útil para saber cómo vamos a lo largo del tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Que a pesar de que pues, tenemos una recuperación que permite reducir el porcentaje de personas en pobreza laboral, así se denomina, de 40.7% a 40.3%, pues esta reducción es muy pequeña. Y para tener una idea de lo que significa esta reducción, pues si comparamos con el inicio de la pandemia, de hecho con el primer trimestre antes de que estallara la pandemia, pues se han agregado cerca de 5.300.000 personas a la pobreza hasta pues el cierre de 2021. De tal manera que a pesar de que pues hay una incipiente recuperación, pues esa no está alcanzando para regresar ni siquiera a los niveles de pobreza que teníamos al principio de la pandemia. Rodolfo, en estos resultados de Coneval, cuando se habla justamente de las canastas alimentaria y no alimentaria, ¿qué tanto también sumó a esta afectación en el ingreso laboral la inflación? Bueno, la inflación ha sido un factor muy importante porque estamos hablando de que esta pobreza laboral fundamentalmente pues está referida al precio, al valor de los alimentos. ¿Y qué ha ocurrido en 2021? Que hemos tenido una inflación de más de 7% y que aún continúa y desafortunadamente las perspectivas no son de que descienda dados los últimos acontecimientos internacionales. Y esto ha hecho que pues, el trabajo que se ha venido incorporando a las actividades productivas, pues no sea uno de alta remuneración. Y esto a la larga, pues nos dan estas cifras de un estancamiento prácticamente de la pobreza laboral. Sí, mi querido Rodolfo, en la ocasión anterior que hablamos justamente de la evaluación de la pobreza en México y su evolución, sumaste tú los programas justamente que se suponen vienen desde la política social federal a tratar de contener justamente el empobrecimiento. ¿Cuáles de estos programas tú señalarías como que traen grandes pendientes de poder ayudar a contener justamente la pobreza? Bueno, la política social reciente se ha concentrado en las transferencias en efectivo, pero desde su concepción y su inicio en 2019,
pues no ha habido una actualización acorde a las necesidades que hemos enfrentado, principalmente pues el desempleo o subempleo que ha privado en el mercado de trabajo a raíz de la pandemia. Y esto significa que si bien estos programas pueden ser una base para que se enfrente la situación pues tan adversa que se ha vivido, no son suficientes. Hay que recordar que México decidió no endeudarse para apoyar a la población de menores ingresos, manteniendo los apoyos en los niveles que existían antes de la pandemia. Ahí me parece que está el rezago fundamental en no haber tomado medidas más atrevidas para dar un apoyo pues que era necesario en estas circunstancias extraordinarias de pandemia y también para impulsar la recuperación. Sí, Rodolfo, y en ello, bueno, dado que nuestro país es un gran mosaico de diversidades culturales, también asociadas obviamente a las condiciones climatológicas, obviamente el acceso a bienes y servicios, etcétera, ¿qué entidades federativas de nuestro país lograron en el 2021 pues poder contener o donde pudo ser contenida la pobreza en mayor o menor medida? Bueno, afortunadamente pudimos ver que los países perdón, las entidades federativas del sur-sureste no sufrieron una pobreza tan elevada como se esperaría. Fue más bien las regiones del centro del país y algunas partes del norte del país las que sufrieron mayores embates. Hay que tomar en cuenta en esto que el mayor aumento de los precios se ha dado justamente en el norte del país y las entidades federativas con menores aumentos de precios, pues afortunadamente han sido las que son más pobres, las entidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Sin embargo, no podemos confiar en que esto pues permanezca porque conforme avanza la recuperación, pues las entidades del norte del país suelen ser más flexibles, más dinámicas en términos laborales que las del sur y esto significaría que tendríamos un rezago cada vez mayor en el sureste del país. Sí, Rodolfo, en los análisis que tú haces justamente de estos informes de Coneval, ¿qué destacarías acerca del comportamiento de la pobreza en quien tiene una ocupación formal y quien tiene una ocupación informal? Bueno, justamente lo que se ha observado en la recuperación económica que se lleva a cabo es que el mercado de trabajo ha estado generando empleos, por así decirlo, de mala calidad. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayor parte corresponden al sector informal. También hay que decir que fue el sector informal el que fue más lastimado por la pandemia y por la falta de apoyos. Y por otro lado, el trabajo subordinado, el trabajo asalariado, se ha reducido. Entonces, estamos teniendo una recomposición del mercado de trabajo en donde hay más personas que buscan su ingreso con actividad independiente. Y esta actividad, pues, no suele tener las prestaciones del trabajo asalariado formal. Su ingreso es más volátil y también más bajo. De esta forma, pues tenemos que sí, la informalidad tiene un elemento a jugar en esta situación, pero sobre todo este traslado de trabajo asalariado formal Sí. a la informalidad. Vaya. Finalmente, Rodolfo, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para preguntarte tu punto de vista acerca de esto que se dio a conocer de la cancelación del programa de apoyo a 3.6 millones de niños con el programa de escuela de tiempo completo. Bueno, pues en el país, lo sabemos, hay dos necesidades fundamentales que son las de salud y las de educación y que han sufrido presupuestalmente respecto a otras prioridades. Ahora con el anuncio del cierre del programa de escuelas de tiempo completo, pues vamos a tener una reducción en los tiempos, justamente que los niños están en la escuela en una gran cantidad de escuelas y esto va a significar pues una reducción en el aprendizaje. Se habían evaluado de diversas formas los efectos que tenía este programa y generalmente eran favorables en cuanto a aprendizaje. Pero no solo eso, las personas que pues tenían la confianza en llevar a sus niños
a la escuela y recogerlos después de una jornada de trabajo. Muchas mujeres trabajadoras, por ejemplo, pues ya no van a tener este apoyo y pues van a tener presiones para retirarse del mercado de trabajo. Es una política muy desafortunada esta cancelación, que no solamente va a afectar a los niños, que por supuesto es lo más importante, pero también a las mujeres que trabajan. Vaya, Rodolfo, pues yo te agradezco muchísimo porque pues esta capacidad que tienes de poner en cuentas claras, pues información compleja, ayuda mucho a pues a evaluar la política social en nuestros hogares, como lo acabas de mencionar, en las mujeres que van a verse seriamente afectadas como madres de familia en este programa de que se acaba de cancelar. Muchísimas gracias, mi querido Rodolfo, te agradezco muchísimo. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras el mejor diagnóstico de las condiciones en que evoluciona la pobreza laboral en México y lo mucho que hay que hacer en materia de política social. Vamos a un último corte y al regresar le explicaremos la llegada de la red 5G y también el Internet satelital que puso Elon Musk ya en Ucrania. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.